Pentecostés ya todos conocemos y aquí hemos dramatizado y hemos hablado y usted ha entendido las escrituras. Siempre cuando leemos el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, del Chabot, vino un viento recio que sopló fuertemente y llenó la casa donde estaban reunidos los 120 y estaban en ese lugar que se quedó con el nombre del aposento alto. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu y salieron a testificar, estaban hablando en otras lenguas. Y aquellos que estaban ahí los juzgaron y dijeron, estos están borrachos. Y los confundieron. Quiero hablar en esta mañana y compartir con ustedes sobre el vino nuevo que es el gozo del Señor. Este es un tema que se evita muchas veces hablar en las iglesias porque hay una trayectoria muy triste en los latinoamericanos por la bebida, porque antes de convertirse eran adictos al alcohol. Y entonces en las élites religiosas más cerradas no se debe de hablar y se mira esto como un pecado. Cuando alguien de pronto toma una copa de vino o algún ministro, inclusive aquí se me ha criticado cuando me han visto sentarme a la mesa y me he tomado una copa de vino. No me interesa, porque la mente es la que la tienen obruida por diversas causas, pero vamos a tener un entendimiento muy apreciado aquí en la Escritura. El aceite, como estuvimos compartiendo, este es un símbolo del Espíritu que representa la unción. El vino representa el gozo del Espíritu. Y recordamos los 9 frutos que aparecen en Gálatas 5, 21, 22. Mía, ¿vos te acordás de los frutos del Espíritu para que te pongas en pie y me lo digas? The fruit. Vamos despacito. Venga. Venga, venga. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, muy bien, mijita. Y todos, no es simplemente que nos aprendamos, es que ellos tienen que estar dentro de nosotros. 3 de ellos pertenecen en mi relación con el Señor. 3 siguientes representan en mi compromiso con el prójimo. Y 3 últimos representan mi estado de ser delante del Señor. Tomando el segundo de los frutos, que es el gozo, vamos a tener entendimiento. Dijo Yeshua en Mateo 9:17, no echan vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Bueno, los odres se hacían con el cuero de con el cuero de las cabras. Y se cosían en las cuatro puntas y eso se formaba como si fuera un saquito de piel. Y en la parte superior había una abertura que era la parte por donde se metía el vino o se sacaba el vino. Y el odre, que era este tipo de saquito de cuero de piel de cabra, era curado. Y esto se curaba con aceite y luego después de un tiempo, porque no podía tener ninguna especie de olor malo, era que se metía entonces el vino. La palabra odre en el griego es askos, que esto quiere decir una funda de cuero, de piel de cabra. Y ahí se usaba para poder depositar el vino nuevo. El vino nuevo está con ácidos porque recién se trituró la uva y se sacó para ponerlo ahí. Los odres pueden ser afectados por la atmósfera, por el ambiente. Si el ambiente es un ambiente caliente, como cuando suelta esa brisa seca del desierto, entonces si los odres son expuestos a la luz del sol, se pueden dañar. Y también si los tenían guardados en sus casas, pero eran afectados o expuestos al humo de donde se cocían los alimentos, porque se cocinaba con leña o carbón. Y también podrían ser afectados. Ahora, si se toma el vino nuevo para depositarlo dentro de un odre viejo, con el tiempo esto va a exponer al odre. La fermentación hará expander el odre y se le van a hacer grietas y eventualmente se echa a perder tanto el vino que está dentro como el propio odre. Yo quiero que te vayas a comer lo que te voy a poner ahora. Lo que está dentro de ti será manifiesto por el corazón. No importa que tengamos una apariencia de gente piadosa, de gente devota, de gente santurrona, porque eso no es ser santo. Pero lo que está dentro de nosotros será expuesto por el corazón. Esto lo hace Rúa, el Espíritu de Dios. Porque el vino nuevo representa al Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede traer el gozo para el nacido de nuevo. Y bueno, ¿de qué está hecho el odre? Cada uno de nosotros somos un odre. ¿De qué está hecha la textura de nuestro odre? Bueno, está hecho de barro adámico, porque es la herencia que nosotros trajimos de nuestro ancestro, Adán. Y bueno, no importa, el Señor usó el vientre de nuestra madre para que nosotros fuéramos gestados. La piel del odre en nosotros significa el cuerpo, el vaso, el recipiente donde se contiene el vino.
Usted no puede tener un gozo etéreo o un gozo que se lo produce la droga o un gozo que aparentemente cuando usted está metido en los medios, en el internet y usted ve en la farándula mucha gente que trata de hacer reír a las personas y de hacer cosas, pero es superficial. Porque una persona, cuando usted la ve que está así, con una sonrisa abatiente, a lo mejor está en trifulcas dentro de su alma. Esto es lo que pasaba con los payasos o los arlequines, que en un escenario ellos estaban enmascarados y ellos hacían reír al público. Y decían, ríe payaso, ríe, porque por dentro estás llorando. Porque el hecho de provocarle risa a una persona puede ser por muchas razones. Pero eso no significa gozo. El gozo que viene del Señor, puesto por Rúa, por el Espíritu Santo de Dios, al entrar a nuestras vidas es vino nuevo, que es colocado para que a su tiempo el vino se conserve y el vino va a ser sustancioso para cuando es servido. A medida que el vino está dentro del odre, el odre tiende a expandirse. A medida que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él comenzará a hacer expansiva la presencia tuya. Y por eso cuando entendemos los frutos de Él, podemos entender por qué una persona al tener los frutos se va a manifestar. El gozo, la justicia y todas las manifestaciones de Rúa salen de dentro de nosotros. Cuando a Yeshua lo encaraban los fariseos, él decía que del corazón brotaban los adulterios, los engaños, las mentiras, las truanerías y los embustes que a veces se suele hacer. Un hijo lleno del Espíritu de Dios es porque tiene a el Espíritu Santo. No puede salir de un corazón que está lleno de Rúa, lleno del Espíritu, no puede salir amargura. No puede salir desolación, tristeza, angustia. Mira, cuando usted puede observar esto en los funerales, cuando alguien perdió un ser querido. Bueno, en una funeraria se experimentan muchas acciones en los que vienen ahí a visitar. Y usted ve personas que están totalmente destruidas, quebradas, dependiendo cuál fue el caso, qué fue lo que sucedió. A lo mejor era un muchacho joven de 20, 25 años y los padres perdieron ese hijo y se sienten desconsolados, y a lo mejor era un ser querido y todos los parientes se sienten desconsolados. Y hablo de la gente que todavía no tiene a Yeshua dentro de su corazón. Y hablo de los que no han experimentado que es la presencia de Rúa dentro de su vida. Sí, yo te lo he dicho, amiga. Y bueno, y usted los ve y hay personas que pasa el tiempo y se sienten inconsolados. Así es. Y pasa meses y pasa un año y pasan años y usted los sigue escuchando como un lamento, como una amistad que yo tengo en mi país. Mi familia. Trágicamente ella perdió un hijo porque Y me dijo, le quitaron la vida por un balazo que le dieron,
Pero esta mujer es impresionante todas las cosas que hace y que dice, y pasan los años y no le pasa porque ella está sin Cristo dentro del corazón. Está en la diferencia de cuando alguien tiene al Señor en su corazón. Porque luego el espíritu de consolación viene a la vida de la persona. Y no significa que olvidemos los hechos. Y no significa que no tengamos recuerdos. Y no significa que nos puedan brotar lágrimas por la pérdida de un ser querido. No significa eso. Pero hay una diferencia cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. No hay angustia, no hay tristeza, no hay desolación. Hay consolación de parte del gran Consolador. Bueno, cuando el vino entra en el odre, comienza a hacer algo poderoso. Escúchame con atención. Cuando Rúa se mete dentro de nuestra piel, se van a suscitar cambios radicales. Van a morir en nosotros las tradiciones de hombres. Se van a ir los pensamientos y las malas actitudes carnales. Van a desaparecer las doctrinas y las teologías y las opiniones que a veces los hombres tienen separados de la Escritura. En el caso de la Iglesia Católica, hay muchos dogmas que se dictaron a través de la historia de hombres valiosos porque eran personas estudiosas, pero fueron pensamientos de hombre plasmados y luego los colocaron para que otros comieran y se nutrieran de ellos. En otros casos, las tradiciones de los hombres se van promulgando una tras otra, y luego las generaciones subsiguientes comen y beben y no saben qué es lo que comen y beben. Hay cosas que se plantaron en las tradiciones del catolicismo romano hasta nuestros días. Por ejemplo, el uso de la palma bendita, que se llaman los sacramentales, el uso del agua bendita, el uso de muchas cosas y se siguen utilizando para hacer cosas. Y la persona sin entenderlo, pero bueno, esa fue la fe en que me criaron y así es y así me lo como. Camina en eso. Mira, aquí es donde tenemos que tener discernimiento con respecto al pueblo judío. Hay cosas que están instituidas en la ley santa de Yahweh, que Él las dio para que la nación de Israel caminara a la luz de la obediencia de Él, como está escrito en la Torá. Ahora, a través del tiempo, los judíos caminaron en documentos que ellos mismos diseñaron, como ejemplo la Mishnah y otros documentos. ¿Cuándo pasó lo de la trifulca del año 70, en que los romanos casi acabaron a Israel y que más de 1 millón tuvieron que desalojar de nuevo la nación? Bueno, del año 70 a los años subsiguientes se comenzó y se levantó un concilio que se llamó el concilio de Jamnia, al norte donde está Galilea. Los rabinos se juntaron y ellos comenzaron a diseñar y hacer cosas que hasta el día de hoy son movidas, se mueven dentro del judaísmo, pero no significa que son Torah, no significa que son escritura.
son tradiciones de los judíos. Esta fue la batalla más grande que tuvo Yeshua cuando peleó contra los fariseos y los saduceos, porque ellos estaban impregnados en leyes rígidas y ellos imponían cargas que ni ellos se las comían, pero se preciaban de que conocían la ley y se las aplicaban a los demás. Bueno, todo ese aparato se llama tradición, tradicionalismo. Este es un peligro latente entre los creyentes. Pasa, bueno, allá en la denominación grande del catolicismo romano, pero pasa también en los cristianos. Hay cosas que se llevan a cabo por tradiciones, pero están fuera de la Escritura. Hay otras cosas que están dentro de la Escritura, pero no se atreven a sacarlas porque comienzan a teñirlas y dice, estos son posiciones judaicas. Por ejemplo, la celebración de las 7 fiestas que aparecen en Levíticos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No hablo de los católicos, de los cristianos. ¿Qué dicen los cristianos que tienen las tradiciones y la consejería que se fueron pasando por los ancestros de generación a generación? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué hacen? Señalan, juzgan, critican y dicen, estos son judíos o judaizantes porque están celebrando fiestas judías. Y es muy lamentable cuando escuchamos esto. Cuando se inició en el 1901 el mover carismático pentecostal, esto fue una batalla sin cuartel con los pentecostales. ¿Quiénes fueron los que apedrearon a los pentecostales? Las iglesias fundamentalistas como los bautistas, como los metodistas, como los presbiterianos, como todas las iglesias existentes desde el siglo XVIII. No resistían y no aguantaban oír de que los creyentes podrían hablar en otras lenguas. No resistían nada de lo que está diseñado en 1 Corintios 12. Y hasta el día de hoy usted ve gente escéptica que te dice, bueno, ¿qué es eso de que la lengua, si la lengua fue para aquel tiempo, no para ahora? Bueno, ¿qué es eso de lo que es? Pablo escribió eso para la gente de aquel tiempo. Cuando se hace o se dice todo esto así, parcelan la escritura. ¿Y qué sucede como resultado? Uno, que las personas que han tenido luz y entendimiento se comienzan a debilitar por la crítica de otros. Dos, se comienzan a ver como si fueran sectarios o gente aparte. Pero la verdad es una. Estas personas que señalan y que juzgan, Rúa, el Espíritu de Dios, no está dentro de sus vidas. Podrán haber venido a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Pudieron ir a las aguas del bautismo, pero no significa que tienen renovación de vida en sus corazones. Vamos a entender. El nuevo pacto, y ustedes han comenzado a digerir y a mencionar y a hablar, y no es lenguaje desconocido de ustedes cuando hablamos de nuevo pacto. Y gracias porque ustedes han tenido un entendimiento cuando hemos celebrado durante el tiempo de Pesach, el día en que el Señor instituyó el nuevo pacto. Pero te voy a dar mayor luz para que entiendas. Cuando hablamos de nuevo pacto, estamos hablando del pacto
pacto de redención. Y es aquí donde pegamos, y es aquí donde se convierte en piedra de tropiezo. ¿Y por qué? Porque el judío, al no recibir a Yeshua, al no reconocer que Yeshua es el Hijo de Dios, y al no recibirlo como el Mashiach, y al verlo, aunque digan que es un gran profeta, como señalan y critican los musulmanes, igual se alinearon ahí los testigos de Jehová y otras sectas. Cuando se juzga, se critica y se señala en esa forma, a estas personas no les ha amanecido y ellos entonces comenzarán a cavilar y a caminar en sus propios pensamientos. El Espíritu Santo de Dios solamente comienza a actuar cuando nuestro odre ha sido renovado. Todos los creyentes pasamos por pruebas de fuego, algunos más que otros. Todos experimentamos serpientes y mordidas de serpiente. Las gentes se influencian por comentarios de otros y nos daña nuestra mente y nuestro corazón. Todos los creyentes de una u otra forma andamos y caminamos por lugares secos. Y en los lugares secos están los espíritus inmundos. Todo creyente experimenta y tiene una percepción espiritual que se le puede bajar y encontramos creyentes que están opacos. Cuando usted tiene un espejo que está opaco, bueno, te quedan dos cosas. Sí, bueno, lo limpia, pero lo sigue limpiando y sigue opaco. Entonces dice, como está en Gringolandia, dice, voy a desecharlo y ahí me compro otro. En otros lugares era el 21 que había. Y tenía que ver qué hacía para que el espejo reluciera. Hay creyentes que su vida son opacas. No importa si vienen a un culto. No importa si pagan diezmos. No importa si dice que alaban al Señor y vienen a cultos que a ellos les conviene. Bueno, este culto dura 1.25 horas, apenas a mi medida, porque de aquí tengo que salir corriendo para mi trabajo. Claro, porque su trabajo es el Dios que sostiene su vida. Pero su vida espiritual está opaca. Cuando una persona está siendo afectada por otra persona, y yo hablo de la relación entre los creyentes. Hay gente que le sirve al Satanás de alguna forma, aunque sirva al Señor. Porque hay creyentes que se encargan de amargarle la vida a otro creyente y le vuelve la vida opaca. ¿Quién hace de que tú no tengas reposo para una adoración? ¿Quién hace de que tú pierdas el gusto y sientas amargura porque corre por tus venas un problema determinado? El propio Satanás, pero él no necesita mandar a un demonio, ni de rango ni chiquito. Va a usar a un carnal de la iglesia para que te hable. Y sabe lo que sucede al final. La vida del creyente se vuelve opaca. El Espíritu de Dios no fluye en su vida. Cuando nosotros
recibimos, aunque atravesemos por dificultades, pero recibimos como esta semana y en este día el refrigerio del Espíritu Santo. Esto hará que nosotros nos rehabilitemos y entremos a caminar con éxito. Bueno, no sé si has tenido la experiencia de tener una matica, una plantica, y se te olvidó de echarle agua. Pero de pronto se acordó de la bendita matica porque las hojas están así caídas y está a punto de desaparecer la matica. ¿Y usted qué hace? Pues usted viene a ver qué hace. Dice, venga, y comienza a hablarle a la matica. Venga, matica preciosa, usted se va a poner bonita. Venga, yo le voy a echar agüita y no se me va a olvidar. Venga, que te voy a dar el oxígeno que necesita. Venga, te voy a sacar al sol y te voy a meter cuando debo de meterla. Bueno, de pronto la matica recobra vida como ha pasado esta semana y este día con la celebración del Shabbat. El agua que nos refrigera es el Espíritu de Dios y nos trae a vida. En el viaje que nosotros tenemos del gran peregrinaje en esta tierra, vamos a recordar que, bueno, llevamos pan y llevamos agua, pero puede suceder un fenómeno. El pan se puede enmohecer y el agua se puede evaporar y entonces vamos a quedar en estrecho. Cuando el pan de vida, que es la palabra, dejó de ser fresco, tiene moho dentro de tu odre. El agua de vida que proviene del Espíritu de Dios ya no fluye más dentro de nuestra vida. Entonces clamamos y decimos, oh maravilloso Ruach HaKodesh, necesitamos que llueva otra vez. Señor, rehabilita la lluvia temprana y tardía para poder nosotros incorporarnos. Si el odre se mantiene viejo, no hay posibilidad de recibir vino nuevo. Y te lo voy a repetir. Si el odre permanece viejo, no hay posibilidad de recibir vino nuevo. Una presentación, una danza, no aviva tu vida. Cosas que nosotros podamos hacer no aviva nuestra vida. ¿Y por qué razón? Porque mi odre está viejo y pususado. Cuando mi odre sea restaurado, estaré yo en capacidad de poder recibir vino nuevo. De lo contrario, si le echan vino nuevo al odre viejo que soy yo, me voy a reventar. Y voy a salir por ahí y voy a zapatear y voy a gritar y voy a murmurar de todo el mundo. Y todo el mundo es malo porque yo no me he arrepentido. Cuando el odre ha envejecido, no se le puede echar vino nuevo. Fue lo que Yeshua dijo a los fariseos. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque lo uno y lo otro se pueden perder. ¿Cómo puede suceder que mi odre envejezca? Bueno, fíjate esto, en lo natural, ¿cómo sabe usted que usted ha envejecido? Cuando va a levantar una pata y no puede.
cuando va a morder un pedazo de carne y se le cae la muela. Cuando se mira en el espejo que lo que tienen son autopistas. Cuando mira que tus uñas se endurecieron. Bueno, hay señales y esto es fácil de detectar cuando usted sabe que está viejito. Todo te suena. Todo te traquea. Mira, ¿no me crees? Lea Eclesiastés capítulo 12. Y te enseña ahí cuando dice que la muela deja de funcionar. Y cuando te dice que las persianas se apagan porque ya no hay luz, tus ojitos. Y cuando te dice todo el deterioro, lea Eclesiastés 12. Yo sé que si usted lee Eclesiastés 12, deja de estar quejándose. Y va a comenzar a levantarse. Señor, esto no puede ser. Bueno, las señales del deterioro físico son evidentes y usted no las puede esconder. No importa cuánto se pinturrotee, no importa cuánto, no importa. Pero usted no puede esconder eso. Ahora, ¿cómo hace para saber que el odre, mi odre, tu odre ha envejecido? ¿Por qué piensas que el odre está envejecido? Porque he convertido mi relación con el Señor en una vida monótona. Tengo monotonía en moverme y hacer, como dice ahí, pero no hay nada nuevo. Y no hay nada nuevo que me pueda mover. Porque eso nuevo que me puede mover se llama vino nuevo. Y es imposible que vino nuevo venga sobre el odre viejo. Porque si esto sucede, nos vamos a reventar. Se va a pususar. No aguanta. La vejez del odre no aguanta la unción fresca y el poder del Espíritu de Dios moverse. Y no tiene que ver nada con si usted mueve las manos o no mueve las manos. Con que si brinca o no brinca. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder ser usado con poder de rúa en mi vida. Aunque no me mueva, aunque esté en una silla, mi espíritu tiene que estar listo para poder ministrar a otra persona, para poder aconsejar a alguien, para poder orar por alguien, para poder decirle, Rúa está vivo. Si tu odre está en capacidad, puedes recibir vino nuevo. Si no, tu odre se puede reventar. Hay una palabra para tradición que se llama paradosis. Esto es en el griego y esto traduce tradicionalismos. Y esto es lo que pususa o agrieta el odre, como le pasó a los fariseos. Cuando se cae en un ritual de métodos de adoración, el Espíritu del Señor deja de manifestarse. No se va a manifestar. El vino nuevo, que es la unción fresca del Espíritu Santo, vendrá en un odre que está nuevo. Bueno, tenemos una pregunta, porque yo te puedo decir, tú me puedes decir cómo puedes renovar un poquito tu ser físico, que está así medio deterioradito. Bueno, hay muchas formas, hermano. Deja de estar comiendo como comías. Busca el tiempo necesario para descansar.
muévete a hacer ejercicio y sal de la silla donde estás anquilostado viendo televisión. Bueno, hay muchas formas y en nuestros días se habla mucho de cómo nosotros nos pongamos en forma y podamos salir. Bueno, ahora viene la pregunta para todos. ¿Y cómo podremos restaurar un odre viejo? No, les voy a dar las dosis. Y les voy a dar los consejos si los quieres tomar. Cuando los odres se dañaban, en tiempo pasado se agarraba el odre y se metía en una vasija grande con agua salada. Cuando lo sacaban de ese lugar, entonces, y el odre ya se ponía suavizón, lo agarraban, lo escurrían y una vez que se secaba, lo agarraban con aceite y lo frotaban bien por todos los lados. Entonces, el exterior del odre, que estaba seco, como muchos creyentes secos, entonces revivían y venía a una renovación del odre. ¿Cuál fue la razón de por qué su pastor les dijo de que tomáramos una semana de ayuno? Porque tu odre está seco. Y yo puedo discernir cuando un odre está seco. Y cuando entramos en el ayuno es como el agua salada metida, donde usted siente mordiscos en la barriga porque no le entra comida. Cuando usted comienza a contar el tiempo a ver cuándo se termina. Mira, no terminé de decir anoche. Vamos a terminar con el ayuno ahora. ¡Ahí donde vamos a cenar!, gritó un carnal. Y ya todo el mundo pensando a ver dónde iba a comerse la vaca frita. Eso quiere decir que le pesó mucho su ayunito. Ahora, una persona que ayunó pero no oró, hermano, bueno, le sirvió para bajar de peso. Y a lo mejor los niveles se maltrataron. Y sería bueno que te midas el azúcar y que te peses y toda esa cosa. Ajá. Sí. Pero si el ayuno que tú hiciste lo acompañaste con oración. Ahora escúchame, porque después dicen que yo tiro pedradas aquí en el púlpito. Pero al que le cae el guante, que se lo achante. Escúchame. Yo les invité de que ayunaran una semana, ¿sí o no? Sí, muy bien, posteado. Yo invité de que nos juntáramos unánimes cada noche por toda la bendita semana para orar. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo hicieron? Algunos. Algunos. Bueno, lo que pasó es que en el agüita donde pusimos la sal, ¿no? Esa sal era insípida. Y salado, porque no quedó salado el odre. Entonces no fue curado el odre. Las personas que siguieron el consejo, no era algo que estuviera yo midiendo. Yo di lo que el Espíritu de Dios me dio para que usted caminara. Yo estoy tratando de sanar el odre para que reciba vino nuevo de unción. Porque en la carne no se puede recibir una unción fresca. El propósito de ese ayuno que acaba de pasar ha sido eso.
No un acto religioso, no como el religioso, no, porque el Señor dijo que esos demonios tan grandotes solo salían por ayuno y oración. Y vaya, pele rodilla, y vaya, dese con un látigo, y vaya y haga ayunos largos. Dios no recibe eso. Eso es caminar sin entendimiento en la Escritura. Cuando nosotros entendemos la palabra y la hacemos nuestra, la palabra se vuelve rema y podemos sacar lo mejor. Nuestro odre para que pueda vivir. Bueno, ya te expliqué qué le pasa a un odre cuando ya está viejo y está que ya se va a reventar, que está casi para agrietarse. ¿Por qué no se le puede poner vino nuevo a ese odre en ese estado? Porque no lo puede recibir. Las tradiciones lo tienen atorado. Los prejuicios lo tienen marcado. Las ideas y los pensamientos te tienen atormentado. Y no es posible de recibir una palabra nueva. Y no es posible de recibir luz en la palabra. ¿Entiende? Mire, la discípula está dormida de la danzada que se pegó. Despierten a Mía. Damos honra y gloria a nuestro amado Rey y Señor. Tú eres bueno y bueno en gran manera. Entonces era necesario. Mira lo que pasa. Cuando pasamos el odre por el agua salada, cuando lo frotamos, no es echarle. Muchos piensan que entre más le echa aceite, hermano, se va a sanar más rápido. ¿Quién le dijo esa mentira, hermano? No es el aceite el que sana a la persona, es la invocación del Señor que se hace juntamente con una unción. Pero mira lo que sucede cuando se ha frotado bien el odre. Así como ustedes quedaron frotaditos, los que asistieron, vinieron y comieron del ayuno, están frotaditos, están suavecitos, están livianitos. Mira lo que va a pasar. Cuando entre vino nuevo dentro de ti, el primer fenómeno que se va a experimentar en el odre es que se va a ensanchar por dentro. Es que estás en capacidad de recibir revelación nueva. Estás en capacidad de recibir lo que el Espíritu de Dios te va a ordenar. Estás en capacidad de poner a disposición la fresca unción que has recibido. Eso es maravilloso. ¿Cuál ha sido mi oración como el pastor suyo de esta iglesia? Señor, trae un avivamiento sobre esta casa. Reaviva el fuego en mis hermanos. No hablo de los ex encontrados. Hablo de los ex servidores de los encuentros. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los servidores? Bueno, se secaron los odres. Bueno, la rehabilitación de los odres. Sí, sabemos que el Señor lo hace. ¿Alguien puede levantar sus dos manos y decir amén, aleluya? A veces nosotros leemos palabras en la Escritura y no sabemos qué quieren decir. Muchos de ustedes han leído la porción del Evangelio donde el Señor habló de Corbán. Y estoy seguro que muchos no saben qué es Corbán. Y te voy a explicar en mis palabras
el significado de Corbán en la mente de aquellos fariseos. Israel aprendió como hijos a proveer para la vejez y la invalidez, o sea, la discapacidad de los papás, de los viejos. Pero esto avanzó y fue cambiando porque en los tiempos de Yeshua dio una vuelta. Y esto cambió. Entonces, un adulto venía y podía tomar el dinero que había guardado para auxiliar a sus padres y entonces lo venía y lo traía a el sacerdote del templo para quedar bien con él y ganarse sus indulgencias. Ahora, en el paso del tiempo, bueno, esta donación que ellos hacían se llama Corbán. Y cuando ellos traían este dinero, que era Corbán, y lo presentaban, les decía, por favor hágame aquí un recibo. Y la persona se llevaba el recibo. En el paso del tiempo, la persona que había dado esa donación, esa proporción, probablemente llegaría y diría, bueno, quedó algo para asistir a mis padres, porque cuando ellos entregaban esto al templo y decían Corbán, estoy ya exonerado de atender a mis papás. Y se desentendían de ellos. Ahora, cuando se morían los papás, estos hijos de Satanás iban con el recibo a cobrar el Corbán para sus vidas. Sí, ya ni siquiera los viejos estaban para poderlo disfrutar. Cuando era ese momento, ellos venían y hacían el reclamo en el templo. Entonces Yeshua en Mateo 15:6 y en Marcos 7:9 al 11 dijeron, hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento. El mandamiento fue que honraras a padre y madre. Y ustedes le dieron vuelta y lo cambiaron. ¿Por qué? Por acentuar una de sus tradiciones. Las tradiciones pueden secarnos en la dirección de la Escritura y en la dirección de lo que el Señor quiere dar. Bueno, todos conocemos y sabemos el mandamiento con bendición, ¿cuál es? El único problema es descubrir qué es honrar. Este es el problema que tenemos en nuestros días. Bueno, sabemos, todo el mundo está ocupado en sus trabajos. Y sobre todo aquí en los Estados Unidos es muy difícil atender una persona adulta ya mayor que no se puede valer por sí misma. Bueno, tenemos un recurso. Dice, bueno, llevémoslo a un lugar donde lo atiendan. Yo para eso voy a pagar. Pero es que no entendemos que el dinero no suple el amor del hijo para esos padres. No entendemos que no es llenar la boca de los viejos. Sí, ahora es cuando menos necesitan comer. Siéntese usted al lado de un viejito para comer y me cuenta quién es el que come más. Y es muy fácil invitar a un viejito a una comida, hermano. A menos que sea un homeless. Pero es muy fácil atender en esa forma. Es muy fácil
dale un paliativo. Solamente quiero que recuerdes, haga memoria. Tal vez estás desmemorizado porque te voy a traer desde cuando tenías un mes de nacido. Si pudieras acordarte, ¿qué fue lo que te hizo tu madre cuando te dio a luz y te trajo a este mundo? No hablo de las mujeres irresponsables o de las mujeres que nunca querían tener un hijo, solo se dejaron preñar por los deseos de la carne. Hablo de una mujer que se paró firme cuando un hijo nació. No se preocupó ella todo el tiempo. No estaba atendiendo todas las necesidades de su hijo. Antes de que los pidiera las cosas, la mamá o el papá no lo iba a atender, no tenía a disposición para atenderlo. Cuando pasamos la aguja y los viejos pasaron 60 años o más, es una tristeza ver lo pichicome que somos con los viejos. Y todos esperamos tener bendición del Señor, pero no la hay porque somos primos de los que decían Corbán. Las tradiciones pueden ahogarnos. Las tradiciones nos pueden apartar del Señor. Resumiéndote en esta mañana mi mensaje sobre restaurar los odres para poner vino nuevo. Si tú quieres una manifestación nueva de Rúa en tu vida, entonces, mi hermano, tenemos que buscarlo a Él. En la enseñanza de anoche, cuando estuve hablando del candelabro, ¿qué era lo que hacía el sacerdote cada día? Le limpiaba las mechas, las despabiladeras, sacaba el carbono, llenaba el almacenaje de aceite todos los días, prendía la lámpara y la lámpara alumbraba. ¿Y para qué alumbraba la lámpara? Para darle luz al sacerdote del lugar santo. Y amados sacerdotes y sacerdotisas, las que tienen chamuscada la despabiladera, las que se les secó el lugar donde depositaban el aceite, ¿de dónde tomarás la unción? No, yo tengo una amiga así en Miami, le voy a solicitar, dame algo, tengo deuda, pero pásame un poco de tu fe para crecer yo en la mía. Yo quiero arrimarme a ti porque tú como que tienes unción. Ándale. Como tú tienes unción, tal vez se me pega un poquito. Ajá, bueno, y si esa es la ecuación, ¿no cree que a usted se le puede pegar las malas mañas del hermano carnal que tienes al lado? Sí, también se van a pegar como el perro las pulgas. La unción no se da porque nosotros tengamos asociación con alguien que sí tiene unción y yo estoy seco. El vino nuevo no será depositado en mi odre porque está viejo y pususado. Cuando mi odre esté restaurado, entonces Rúa traerá vino nuevo sobre mi vida y puedo resplandecer. Y me moveré en el don que Él haya querido dar. Sea la enseñanza, sea la consejería, sea el orar por enfermos, sea el traer a otros esperanza y luz donde no tiene ninguna. Pero nos convertimos en lumbrera. La luz que se prendía en el lugar santo
era para que el sacerdote ministrara. Si te quedas con la unción del domingo pasado, tu mecha está chamuscada y tu aceite se ha secado y no existe ninguna unción. Y eres incapaz de poder recibir el vino nuevo. Y eres incapaz de recibir aceite de la unción. Caminamos en las tradiciones. Caminamos en el costumbrismo. Entonces yo vengo cuando yo pueda. Yo vengo cuando Faraón me dé permiso. Y yo voy a adorar porque yo siempre adoro en mi casa. Uy, templo santo de Jehová, templos. Oiga, tú eres primo de los saduceos. ¿Por qué no resistieron a Yeshua? ¿Por qué lo querían expulsar y sacarlo de la tierra de los vivos? Porque no soportaba todo lo que Yeshua era capaz de sacarles a la luz. Cuando vinieron a preguntarle los discípulos sobre el caso de los fariseos, él dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos viven y como ellos hacen. Amados hijos de Monte de Sión, estamos cerrando esta fiesta del Shabbat. Pero esto es el comienzo de algo. Esto es para que venga a avivamiento en la vida de cada uno de nosotros. Esto es para que nuestro odre se ponga en forma y sea vertido dentro de nosotros vino nuevo. Esto es para que la gloria de Él sea manifiesta y para que el don que Él ha puesto sobre mi vida resplandezca. Pero cada día, cada mañana yo tengo que limpiar mi despabiladera. Tengo que poner aceite fresco de la unción. ¿Y para qué razón? Para que la luz alumbre a mí, que soy su sacerdote, a ti que eres su sacerdote, porque sin esa lumbre tú tomarás la letra y la letra mata y no te da esperanza ni vida. La gloria del Señor se manifestará cuando yo haga presencia la luz que Él ha puesto dentro de mi vida. Entonces diré: oh Señor, gloria mía y esperanza mía. ¿Puedes dar un aplauso al Rey? Vamos a recibir esta danza